Existe una constante estructural en el sistema internacional que trasciende épocas, ideologías y tecnologías. Ninguna gran potencia tolera que un competidor estratégico controle los puntos de estrangulamiento críticos de su propia infraestructura comercial y militar. Esta no es una preferencia ideológica, no es una cuestión de arrogancia imperial, es una ley fundamental de supervivencia estatal en un sistema sin autoridad central superior. Cuando un Estado permite que otro controle las arterias vitales de su comercio, su energía o su proyección de poder, ese Estado ha comenzado su descenso desde la hegemonía hacia la subordinación. La historia está repleta de ejemplos: el Imperio Británico y el Canal de Suez, el control otomano de los estrechos del Bósforo, el dominio veneciano de las rutas comerciales mediterráneas. El control de la geografía estratégica no es un lujo, es la diferencia entre la autonomía y la dependencia. Esta semana hemos presenciado un momento que, en términos estructurales, marca el fin de una era. China, mediante una combinación de inversión económica masiva, acuerdos portuarios estratégicos y presión diplomática sostenida, ha establecido un control operativo de facto sobre el Canal de Panamá. No se trata de una ocupación militar visible ni de una anexión formal. Se trata de algo mucho más efectivo y duradero: control a través de la dependencia económica, la gestión de infraestructura crítica y la influencia política sistémica. Estados Unidos, la potencia que construyó el canal, que lo controló durante casi un siglo y que fundamentó gran parte de su poder naval hemisférico en su acceso garantizado a esa vía, ha perdido esa garantía. Y la respuesta de Washington ha sido, en términos prácticos, la aceptación silenciosa de una realidad que ya no puede revertir sin costos, que no está dispuesto a pagar. Lo que presenciamos no es un incidente aislado, es la demostración empírica de un cambio estructural en la distribución global del poder. Es la confirmación de que el hemisferio occidental ya no es un dominio exclusivo estadounidense y de que las reglas que gobernaron este espacio durante más de un siglo han sido reescritas, no por decisiones tomadas en Washington, sino por hechos consumados creados en Beijing. Para comprender la magnitud de lo que está ocurriendo, es necesario regresar al momento en que Estados Unidos decidió que el Canal de Panamá era una necesidad estratégica existencial. A finales del siglo XIX, Estados Unidos emergía como una potencia industrial con ambiciones globales. Sin embargo, enfrentaba un problema geográfico fundamental. Su territorio estaba dividido en dos costas separadas por un continente entero. Para que la Marina estadounidense pudiera operar eficazmente tanto en el Atlántico como en el Pacífico, los buques de guerra tenían que rodear el extremo sur de América del Sur, un viaje de miles de kilómetros que consumía semanas de tiempo operativo. Durante la guerra entre Estados Unidos y España en 1898, esta limitación se hizo dolorosamente evidente. El acorazado USS Oregon tuvo que navegar desde San Francisco hasta Cuba, un viaje que tomó más de 2 meses. La conclusión estratégica fue inmediata. Estados Unidos necesitaba un canal que conectara ambos océanos y necesitaba controlarlo de manera absoluta. En 1903, Estados Unidos orquestó la separación de Panamá de Colombia mediante el apoyo a una insurrección local. No fue una revolución espontánea, fue una operación diseñada con un propósito específico: crear un Estado cliente que cediera a perpetuidad el control de la zona del canal a Estados Unidos. El Tratado Hay-Bunau-Varilla, firmado apenas días después de la independencia panameña, otorgó a Estados Unidos derechos a perpetuidad sobre una franja de territorio de 10 millas de ancho que cortaba Panamá en dos. Durante los siguientes 70 años, el Canal de Panamá fue, en todos los sentidos prácticos, territorio estadounidense. Los tratados Carter-Torrijos de 1977 comenzaron el proceso de transferencia formal de soberanía, proceso que culminó en 1999 cuando Panamá asumió el control completo del canal. En ese momento, Estados Unidos operaba bajo la suposición de que Panamá seguiría siendo un estado lo suficientemente débil y dependiente como para garantizar que el canal permaneciera abierto a intereses estadounidenses sin necesidad de control territorial directo.
Durante 2 décadas esa suposición pareció válida, pero las suposiciones basadas en la debilidad permanente de otros estados raramente sobreviven a los cambios estructurales en el sistema internacional, y China representaba precisamente ese tipo de cambio. El Canal de Panamá no es simplemente una vía comercial importante, es, en términos estructurales, uno de los puntos de estrangulamiento geográficos más críticos del hemisferio occidental. Aproximadamente el 5% del comercio marítimo mundial transita por sus esclusas. Para Estados Unidos, esa cifra es mucho mayor en términos de relevancia estratégica. Cerca del 40% de todo el tráfico del canal tiene como origen o destino puertos estadounidenses. Más importante aún, el canal es esencial para la movilidad de la Marina de Estados Unidos. Permite que los portaaviones, destructores y submarinos se desplacen rápidamente entre el Atlántico y el Pacífico sin la demora operativa de semanas que implicaría rodear América del Sur. En términos de proyección de poder, el Canal de Panamá es lo que permite a Estados Unidos operar como una potencia verdaderamente de dos océanos. Sin acceso garantizado, la capacidad de Estados Unidos para responder a crisis simultáneas en Europa y Asia se degrada significativamente. Durante décadas, Washington operó bajo la certeza de que este acceso estaba garantizado. Panamá carecía de la capacidad, la voluntad y los aliados necesarios para desafiar intereses estadounidenses. Pero la certeza es un lujo que solo poseen las potencias en ascenso. Las potencias en declive relativo descubren, generalmente demasiado tarde, que las garantías basadas en poder asimétrico se erosionan cuando ese poder deja de ser asimétrico. Y en las últimas 2 décadas, China ha invertido sistemáticamente en erosionar esa asimetría, no mediante confrontación militar directa, sino mediante lo que podríamos llamar control por dependencia económica. China no necesita ocupar el canal militarmente. Solo necesita asegurarse de que el Estado que lo controla dependa económicamente de Beijing más de lo que depende de Washington. Y eso, en términos estructurales, ya ha ocurrido. El movimiento chino sobre el Canal de Panamá no fue repentino, fue paciente, calculado y ejecutado a lo largo de más de 15 años mediante una estrategia de inversión masiva en infraestructura crítica. Desde la perspectiva de Beijing, el canal representa 3 cosas simultáneamente. Primero, es una arteria comercial vital para el comercio chino con América Latina y la costa este de Estados Unidos. Segundo, es un punto de presión estratégico sobre la capacidad de Estados Unidos para proyectar poder naval. Tercero, es una demostración simbólica de que China puede operar en el hemisferio occidental, tradicionalmente considerado zona de exclusión para potencias extrarregionales, sin que Estados Unidos pueda impedirlo. La estrategia china comenzó con inversiones económicas aparentemente benignas. Empresas estatales chinas adquirieron concesiones para operar puertos en ambos extremos del canal. Hutchison Whampoa, una compañía con vínculos estrechos con el gobierno chino, obtuvo en 1997 el control de los puertos de Balboa y Cristóbal, las terminales clave en los accesos Pacífico y Atlántico del canal. En ese momento la decisión fue presentada como puramente comercial, pero en el sistema internacional, las decisiones comerciales de empresas estatales de grandes potencias nunca son puramente comerciales. Son extensiones de estrategia geopolítica por otros medios. A esto siguió una oleada de inversión china en infraestructura panameña, carreteras, puentes, puertos secundarios, redes eléctricas. Panamá, un estado pequeño con recursos limitados, aceptó esta inversión porque necesitaba capital y porque China no imponía las condiciones políticas que tradicionalmente acompañaban la ayuda occidental. En 2017, Panamá rompió relaciones diplomáticas con Taiwán y reconoció a la República Popular China como único gobierno legítimo. Este fue el momento de inflexión, no porque el reconocimiento diplomático alterara la realidad legal del canal, sino porque señaló públicamente que Panamá había realizado un cálculo estratégico. Beijing era un socio más valioso que Taipei y, por extensión,
más valioso que Washington. Desde una perspectiva de teoría del equilibrio de poder, el movimiento chino es perfectamente racional. China necesita asegurar rutas comerciales globales para mantener su crecimiento económico. Necesita diversificar su influencia geográfica para evitar ser contenida en el Indo-Pacífico. Y necesita demostrar que Estados Unidos ya no puede imponer exclusividad hemisférica. El Canal de Panamá cumple los tres objetivos simultáneamente. Lo que hace que este movimiento sea estructuralmente significativo no es que China haya violado alguna norma internacional, es que ha demostrado que Estados Unidos ya no posee los recursos, la influencia económica ni la voluntad política para impedir que un competidor estratégico establezca control operativo sobre infraestructura crítica en su propio hemisferio. Esa demostración cambia las percepciones de todos los demás estados de la región sobre qué es posible y qué es peligroso. La pregunta que surge inmediatamente es, ¿por qué Estados Unidos no ha respondido? ¿Por qué no ha ejercido presión económica masiva sobre Panamá? ¿Por qué no ha amenazado con sanciones o con revertir las concesiones portuarias? ¿Por qué no ha movilizado su capacidad militar para demostrar que el hemisferio occidental sigue siendo su zona de influencia exclusiva? La respuesta reside en una serie de limitaciones estructurales que han convergido para eliminar las opciones de respuesta que estaban disponibles hace 2 décadas. La primera limitación es económica. Estados Unidos ya no es el socio comercial dominante de América Latina. China lo es. Para Panamá específicamente, China representa una fuente de inversión y comercio que excede significativamente la estadounidense. Si Washington impusiera sanciones económicas severas, Beijing simplemente incrementaría su inversión para compensar. Panamá perdería acceso al mercado estadounidense, pero ganaría aún más dependencia de China, lo cual empeoraría la posición estratégica de Estados Unidos, no la mejoraría. Esta es una trampa estructural. En un mundo donde China posee reservas de capital comparables o superiores a las estadounidenses y está dispuesta a invertirlas sin condiciones políticas, el apalancamiento económico estadounidense se ha erosionado dramáticamente. La segunda limitación es militar. Estados Unidos podría, en teoría, ocupar militarmente el canal. Posee la capacidad técnica para hacerlo en cuestión de horas, pero el costo político y estratégico de esa acción sería devastador, violaría décadas de compromisos internacionales, destruiría cualquier credibilidad restante de Estados Unidos como defensor del orden basado en reglas, y lo más importante, generaría una respuesta china que podría incluir desde el bloqueo de puertos hasta la venta masiva de bonos del Tesoro estadounidense. El cálculo de costo-beneficio es claro. Ocupar el canal militarmente es una opción tácticamente viable, pero estratégicamente suicida. La tercera limitación, y quizás la más profunda, es la sobrecarga estratégica. Estados Unidos está simultáneamente comprometido en Europa del Este frente a Rusia, en el Pacífico Occidental frente a China, en Medio Oriente frente a múltiples actores y en su propio territorio enfrentando polarización política interna extrema. No posee la capacidad de atención, los recursos fiscales ni el capital político doméstico para abrir un nuevo frente de confrontación en América Latina. Cada compromiso adicional tiene un costo de oportunidad que ya no puede ser absorbido. Finalmente, existe una limitación de percepción. La élite política estadounidense todavía opera bajo el modelo mental de la década de 1990, cuando Estados Unidos era la única superpotencia y podía imponer su voluntad globalmente con costos mínimos. Esa era terminó hace más de una década, pero el ajuste psicológico no ha ocurrido. Washington continúa asumiendo que puede mantener su posición mediante retórica y gestos simbólicos, sin reconocer que en el sistema internacional el poder que no se ejerce se erosiona. Y la incapacidad de responder efectivamente al movimiento chino en Panamá es precisamente esa erosión manifestándose en tiempo real. Este episodio no afecta únicamente la relación bilateral entre Washington, Beijing y Ciudad de Panamá. Sus consecuencias se extienden por todo el hemisferio occidental y reconfiguran los cálculos estratégicos de cada estado latinoamericano.
Desde una perspectiva de equilibrio de poder, lo que otros estados observan no son las intenciones declaradas de los actores principales, sino su capacidad demostrada para imponer costos y generar beneficios. Estados Unidos acaba de demostrar que no puede impedir que China establezca control sobre infraestructura estratégica en el Caribe y Centroamérica. Esa demostración es más elocuente que cualquier discurso presidencial sobre compromiso hemisférico o valores compartidos. Para gobiernos como los de México, Brasil, Colombia, Chile y Argentina, el mensaje es claro. La dependencia exclusiva de Estados Unidos ya no es necesaria ni estratégicamente óptima. China ofrece inversión masiva en infraestructura sin condicionalidades políticas, ofrece acceso a un mercado de 1.400 millones de consumidores, ofrece tecnología desde redes 5G hasta sistemas de vigilancia que Estados Unidos ya no está dispuesto a proporcionar sin exigencias de alineamiento geopolítico. Y ahora, con el caso panameño, ha demostrado que puede proteger a sus socios económicos de presión estadounidense. Este cambio en las percepciones regionales ya es observable. Brasil ha profundizado dramáticamente su integración económica con China durante la última década. México, a pesar de su proximidad geográfica y dependencia histórica de Estados Unidos, ha comenzado a diversificar sus relaciones exteriores. Incluso estados pequeños del Caribe, tradicionalmente dentro de la órbita estadounidense indiscutida, han comenzado a aceptar préstamos chinos y reconocer diplomáticamente a Beijing sobre Taipei. Lo que presenciamos es la fragmentación gradual del orden hemisférico que Estados Unidos construyó durante el siglo XX. No es un colapso repentino, es una erosión sistémica donde cada estado, actuando racionalmente según sus propios intereses, concluye que el futuro no pertenece exclusivamente a Washington. Y en un sistema internacional sin autoridad central, cuando las percepciones cambian, las alianzas se reconfiguran y los equilibrios de poder se desplazan, esos cambios de percepción constituyen cambios reales en la distribución del poder. El Canal de Panamá se convierte así en un símbolo, pero también en un mecanismo concreto de ese desplazamiento. Es el punto donde la teoría del declive hegemónico se encuentra con la infraestructura física del comercio global, y ese encuentro no favorece a Washington. Lo que el episodio del Canal de Panamá revela con claridad devastadora es una disonancia fundamental entre la autopercepción estadounidense y la realidad estructural del sistema internacional contemporáneo. Estados Unidos continúa operando bajo la ilusión de que sigue siendo la potencia hegemónica indiscutida que emergió de la Guerra Fría. Esa ilusión se refleja en su retórica oficial, en sus compromisos estratégicos globales y en su reluctancia a reconocer que el mundo ha cambiado fundamentalmente. Pero las ilusiones no alteran la física del poder. No importa cuántas veces Washington declare que el hemisferio occidental es su esfera de influencia natural si carece de los medios para hacer cumplir esa declaración cuando es desafiada. El problema fundamental no es que China sea agresiva o expansionista. El problema es que Estados Unidos extendió sus compromisos estratégicos mucho más allá de su capacidad para sostenerlos. Asumió que su superioridad económica y militar era permanente y no ajustó su estrategia cuando las condiciones estructurales cambiaron. Este es el error clásico de toda potencia hegemónica en declive relativo. Imperio Romano en el siglo III, España en el siglo XVII, Gran Bretaña en el siglo XX, todos cometieron la misma equivocación, confundir el poder nominal con control efectivo y asumir que el orden que construyeron era el estado natural del mundo en lugar de una configuración temporal sostenida por recursos que ya no poseen. La élite política estadounidense, tanto en el establishment tradicional como en sus facciones populistas, se ha negado sistemáticamente a confrontar esta realidad. En lugar de realizar un ajuste estratégico racional, reducir compromisos, consolidar alianzas clave y preservar recursos para competencias que realmente importan, Washington ha optado por intensificar la retórica, expandir definiciones de amenaza y asumir que la voluntad política puede sustituir capacidad material.
El resultado es predecible desde cualquier marco de análisis realista. Estados Unidos se encuentra sobreextendido, enfrentando múltiples adversarios simultáneamente, con aliados cada vez más escépticos de su capacidad para cumplir compromisos, y observando cómo competidores estratégicos operan en espacios geográficos que durante un siglo fueron considerados de acceso exclusivo estadounidense. El Canal de Panamá no es la causa de este declive, es simplemente el lugar donde ese declive se ha vuelto visible de manera que ya no puede ser negado mediante narrativas consoladoras sobre excepcionalismo o liderazgo moral. Es el momento donde la realidad estructural perfora la burbuja de percepción y lo que queda expuesto es la brecha creciente entre lo que Estados Unidos cree que puede hacer y lo que realmente puede hacer. Nos encontramos en un momento de transición histórica cuyas implicaciones exceden por mucho el control operativo de una vía fluvial en Centroamérica. Lo que presenciamos es la reconfiguración fundamental del orden internacional que ha gobernado las relaciones entre estados durante las últimas 3 décadas. El mundo unipolar, ese breve intervalo histórico en que una sola potencia podía imponer su voluntad globalmente con costos mínimos, ha terminado. No terminó porque alguien declarara su fin en alguna cumbre diplomática. Terminó porque las condiciones materiales que lo hicieron posible, la supremacía económica estadounidense indiscutida y la ausencia de competidores con capacidad de proyección de poder global ya no existen. China ha emergido como una superpotencia económica con capacidades militares crecientes y la voluntad política de desafiar el orden estadounidense. Rusia, aunque significativamente más débil en términos económicos, ha demostrado capacidad y disposición para usar la fuerza militar en su periferia y proyectar poder en espacios donde Estados Unidos esperaba operar sin competencia. Incluso potencias medianas como Irán, Turquía y Arabia Saudita han adoptado políticas exteriores cada vez más autónomas, desafiando expectativas de alineamiento automático con Washington. El Canal de Panamá es simplemente uno de los múltiples escenarios donde esta transición se manifiesta, pero su significado simbólico es desproporcionado precisamente porque ocurre en el hemisferio occidental, el espacio geográfico donde la hegemonía estadounidense ha sido más profunda y duradera. Si China puede establecer control operativo sobre infraestructura estratégica crítica en el Caribe sin que Estados Unidos pueda impedirlo, entonces no existe ningún espacio geográfico en el planeta donde la influencia estadounidense esté genuinamente garantizada. Las implicaciones de esta realidad son profundas y duraderas. Estados Unidos tendrá que aprender a operar en un mundo multipolar donde sus preferencias no se traducen automáticamente en resultados. Tendrá que priorizar compromisos, aceptar pérdidas en algunas regiones para preservar posiciones en otras, y reconocer que el precio de mantener presencia global ha excedido su capacidad de pago. Para América Latina, esto abre posibilidades de mayor autonomía estratégica, pero también riesgos de quedar atrapada en competencias entre grandes potencias que no controla. Para China, representa la validación de una estrategia de largo plazo basada en inversión económica y paciencia estratégica en lugar de confrontación militar directa. Y para el sistema internacional en su conjunto, marca la aceleración de una transición que históricamente ha estado asociada con inestabilidad elevada, realineamientos abruptos y conflictos de intensidad creciente. No hay certeza sobre cómo evolucionará esta transición, pero hay certeza sobre un hecho fundamental. El orden que gobernó el mundo durante 3 décadas ha llegado a su fin, y ninguna cantidad de retórica sobre liderazgo o valores puede restaurar lo que las fuerzas estructurales del sistema internacional ya han desplazado de manera irreversible.